estuve en la droga, estuve en la delincuencia por causa de un delito, ¿no? Me llevó a comisaría tras comisaría. El delito ese me fue a llevar a robar un vehículo. Buenos días, Dios te bendiga. El día de hoy estamos compartiendo con un amigo y un hermano aquí en Argentina, mi hermano Alejandro, que estará hablando y testificando de las maravillas de Dios, de lo lindo, lo bello y lo hermoso que Dios ha hecho en su vida. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Buen día, bendiciones, ¿cómo le va? Toda la gente, Dios le bendiga mucho. Y acá estamos, mi nombre es Alejandro, como le decía mi hermano Christopher, agradecido con Dios, con la vida, el proceso que te va preparando Dios, ¿no? Eh, yo le vengo a contar mi testimonio. Ayer veníamos platicando un poco con Christopher y, y nada, así que Dios siempre sorprende y le quería contar un poco sobre el receso de mi vida. Le contaba a Christopher y un poco y decía que bueno, ¿no? Estaría bueno para contar la prédica, así que estamos acá más por Dios, ¿no? Digamos, para poder contarlo. Eh, bueno, en mi vida o en la vida de mucha gente, ¿no? Que le toca pasar por un proceso muy difícil en la vida y malas decisiones. Capaz uno piensa que algo está bien y a la vez, o sea, no está bien. Eh, Le quería contar que, nada, desde chico, muy chico, tenía unos 15 14 años seguro. Eh, fui, estuve estuve en la delincuencia. Yo sabiendo que estaba mal, ¿no? Y no había como un parate, alguien que también te puede ayudar. O sea, mucha gente te habla, pero a veces la decisión la toma uno, ¿no? Así que nada, estuve en eso. eh, Así que por causa de un delito, ¿no? Eh, Me llevó a comisaría tras comisaría. Después tuve otro delito más y, y ese delito me llevaron a un juez de menores, ¿no? Un instituto. Y cuando, bueno, yo sin saber, muy chico, preocupado por la familia, ya uno ahí de ese punto de vista empieza a ver las cosas diferentes, ¿no? Ahí se acuerda que por qué hice esto, se va arrepintiendo después que van pasando las cosas, ¿no? Y en ese viaje iba en el móvil, en el patrullero, y nada, pensando, iba con dos amigos más, eh, y Y nada, íbamos pensando de la vida, cómo golpea, ¿no? Pero a veces por causa de uno mismo y más allá de todo eso es un propósito, ¿no? Que cómo te va preparando la vida, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Y eso me derivaron a un lugar, ¿no? Que donde tenía que estar para donde haya un cupón, te mandaban a un instituto, como éramos menores. Y nos mandaron a un instituto ahí en La Plata. Me acuerdo que estaba en La Plata. Y ahí estuvimos 6 meses. Bueno, pasando los días, muchas cosas, pensando. Y siempre me acordaba de mi mamá. Mi mamá pasó por muchas cosas también. No, Cuando tú pasaste por este proceso, eh, primeramente, antes de con quién tú vives, ¿cuántos hermanos son ustedes? nosotros somos cuatro varones y tres mujeres, bueno, con mis hermanos y mi madre. Ok, Y mi madre. pero ustedes,
¿Tú eres el mayor o eres el menor de esos hermanos? El de los varones, el más chico. Sí, sí. Ok, tú eres el más chico de los hermanos. ¿Los demás hermanos tuyos le habían dado ese dolor de cabeza a tu madre? La verdad que mayormente los varones Ok, siempre estuvieron en... ok. Entonces, cuando tú estabas allí, ¿cómo la pasa tu madre? Aunque es inexplicable, pero tú puedes saber más o menos Sí, cómo ella no. la pasó porque lo viviste en primera plana. ¿Qué tú sentiste que ella vivió? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo supiste que ella le estaba pasando? ¿Qué pensaste tú? ¿Cómo reflexionaste? ¿Cómo recapacitaste? ¿Cuál fue el proceso de ustedes? Y el proceso, mira, la verdad que de mi punto de vista y pensamiento, la verdad que para mi madre habrá sido doloroso un hijo, o sea, estar en ese lugar, encontrarse en esa situación, ya que ella siempre nos habló y la decisión fue de nosotros, o sea, mía también, de estar en ese camino malo, digamos. Y la verdad que para mi madre habrá sido una pieza más desprendida de su corazón, digamos, ¿no? Como así decir. La verdad que habrá y sido muy doloroso para ella y la verdad que me arrepiento y siempre le pido disculpas, perdón y por Claro, haberla pasar ese momento, ¿no? Es claro. No, muy... claro, porque ella al verte privado de libertad y tú al verte privado de libertad, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Y si se puede saber, si puedes saber, si no, no te preocupes, ¿cuáles fueron los delitos que te llevaron a esta condición de estar privado de libertad? Y luego de cómo tú enfrentaste esa realidad. Y primero que nada, em, no sé, la calle, ponerle que la junta, un pensamiento te lleva al otro. eh, eh, la verdad que pueden ser muchas cosas, ¿no? Que capaz que a uno le pasa por la cabeza. La tentación. La tentación siempre juega en contra, ¿no? Porque está siempre el enemigo está está ahí en el camino para que vos te ponen una decisión mala y si vos la tomás es para que vos siempre caigas, ¿no? Así que caí en muchas cosas malas, decisiones y el delito ese me fue a llevar a robar un vehículo. eh, Gracias a Dios nunca lastimé a nadie, por así decirlo, ¿no? Nunca lastimé a nadie, digamos, en el sentido de golpearle a una persona, pero ahora pensándolo desde este punto de vista en el que estoy, esta forma de vida que estoy llevando de parte de Dios, ¿no? Cometía, aunque no dolor físicamente, sino que mentalmente para las personas, ¿no? Sino que fue muy doloroso para ellos, o sea, alguien que te robe, que te quite lo tuyo, ¿no? Eh, la verdad que es muy malo. Y, y nada, al robar vehículo tras vehículo, la verdad que, que fueron pasando esas cosas, ¿viste? Hasta que Dios dijo, ya está. O sea, muy malo, ¿viste? Y, Estuviste privado de libertad. ¿Cómo Dios, cómo supiste de Dios? ¿Cómo Dios vino al encuentro? ¿Cómo tuviste ese encuentro con Dios? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué viviste en ese lugar? ¿Los compañeros tuyos siguieron estando? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo enfrentaste la sociedad? ¿Cómo fue? La verdad que, bueno, como decía, ¿no? Mi madre siempre me enseñó a orar, a hablar. Cuando yo era más chico, decía que había un Dios que vos orando, que se llamaba orando y hablando con Dios, ¿no? En uno mismo. Decía que había un Dios, me enseñó que existía Dios, que yo hablando y orando
podía tener un trato con él, ¿no? También lo bueno que me enseñó mi madre, gracias a Dios, fue empezando el propósito así. Y, y cuando yo estuve en esos pasos malos y cuando estaba en el instituto, yo empezaba a orar O sea, disculpa, que el instituto viene siendo una en cárcel. la cárcel, un Ok, juez de menores, ok. claro. El instituto aquí en Argentina se le llama a las cárceles de menores. Claro, sí, 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 Y sí. una pregunta, ¿las cárceles ya de mayores también se le llama instituto o solamente a las de menores? A las de menores le llaman, sí, sí. Perfecto, entonces tú estabas allí, exacto. Ajá, sí. Y tratando esos pensamientos se me vinieron toda a la mente, ¿no? Porque a veces hay cosas que de chico se te olvidan, pero lo que siempre me impactó y me tenía guardado era eso que me enseñó mi madre. Y Disculpa, ¿no te vino a la mente frustración, mátate, ahórcate, quítate la vida, te dejaron solo, estás abandonado? ¿Este tipo de pensamiento no te llegó? no, la verdad que no, que nunca me llegó que quitarme la vida, ¿no? Nunca, pero la frustración sí que tuve es por qué dejé a mi familia sola o solo. Y la verdad que estaba muy arrepentido me arrepentía totalmente de todas las cosas malas que yo habría hecho, que por causa de esas cosas uno se pone a pensar después, ¿no? Cuando está en esa situación mala y yendo a un lugar donde estás privado de tu libertad, eh, y sabiendo que hiciste muy mal en hacer todas esas cosas. Y la verdad que solo me pasaba eso, dije, bueno, ahora voy a tener que pagar lo que hice, ¿no? Me decía a mí mismo eso y decía que, que nada, me disculpaba de mí mismo hacia mi familia, hacia todo el mal que yo hice, porque a pesar de eso muchas familias se quedaban sin lo suyo y que alguien se lo arrebataba, ¿no? Y la verdad que me arrepiento demasiado por haber hecho esas cosas. Ok, entonces te acordaste de que tu madre te dijo que había que orar Sí, y empezaste a orar. y empecé a orar, bueno, llegué al instituto donde me derivaron y, y ahí fue el proceso. Yo estaba ahí, estaba privado de mi libertad y entonces todas las noches yo oraba y trataba de hablar con Dios, ¿no? Arrepintiéndome de corazón, orando y fue el proceso ese. Y la verdad que Dios siempre tiene un propósito con nosotros y trata con todas las personas, ¿no? Y, y ahí empezó el proceso. Resulta que yo sin conocer estaba en un instituto donde mayormente no era muy, muy fuerte, mucho de pelear y muchas cosas que se pueden ver en cualquier lado, ¿no? Saber que en ese lado, en ese lugar, al pasar del tiempo los días, las semanas y los meses, me doy cuenta y después apareció Dios cómo trató en ese lugar, ¿no? Porque a los días y a las semanas, ponele, vinieron gente de la iglesia. Eran predicadores, pastores, eh, venían con su guitarra a cantar, a darte un sustento más, ¿no? A todo aquel que lo necesitaba. Y ¿Qué, digo, qué tan importante, ya tú que lo viviste, qué tan importante es que nosotros visitemos las cárceles para ir a predicar? Porque nosotros vamos, porque sabemos que la Biblia dice que tenemos que ir. Pero tú que estabas allí, ¿qué tan importante era para ustedes? y importantísimo, desde mi punto de vista, importante, pero muchísimo. La verdad que sí, si se puede ir, hay que ir, hay que predicar la palabra en esos lugares. La verdad que hay mucha gente que lo necesita y hay mucha gente que está arrepentida de fondo de su corazón. Hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, ni siquiera mucha gente que conoce a Dios, ¿no?
y darle ese espíritu, ese sustento que hay mucha gente que sí en verdad los necesita, como en el que yo lo necesité, que necesité a Dios, hasta Dios me mandó a sus hijos al lugar donde yo estaba y poder ayudarme, ¿no? Porque estaba en una necesidad muy profunda. Y Dios puso esas personas y la verdad que súper agradecido con Dios y con todo lo que me pasó, ¿no? O sea, todo lo bueno desde ese día comenzó a pasar cosas y siempre venían todos, me acuerdo que todos los domingos venían. Gloria a Dios. Para que ustedes vean lo importante que es ir a predicar, aunque ustedes no vean nada, vale la pena porque hay vidas que están recibiendo allí. Mi hermano, para finalizar, ¿cómo Dios te saca de allí? ¿Cómo finaliza tu proceso? Finalizando mi proceso, la verdad que cada vez me gustaba más porque yo oraba y le decía a Dios, qué bueno, ¿no? Que me hayas escuchado y yo oraba y- y de mi corazón salía profundamente esa oración desde el fondo de mi corazón, ¿no? Aunque yo no verlo y, no verlo y saber que hay un Dios que me enseñó mi madre y yo tenía fe en eso, me aferré en lo que me dijo mi madre y yo no conocerlo, ¿no? La verdad que muy tremendo es. Eh, Así que la oración que yo hacía desde el fondo de mi corazón tenía fe que sí, que existía un Dios, al yo no saber nada sobre él, ¿no? Y Dios, bueno, puso todo eso lo que yo le contaba y era el proceso ese. La verdad que yo estaba muy contento. Y iban pasando las cosas y después yo le decía a Dios en una oración, Dios le digo, si usted algún día me puede sacar de aquí, porque la verdad que yo, al no saber mucho, yo no sabía ni cuánto iba a estar. Y digo, si usted me puede sacar de aquí, la verdad que yo me quiero conocerlo, quiero conocer su presencia, ¿no? Cómo es su amor hacia las personas y el amor que él tiene hacia todo, ¿no? La verdad que mucho yo no sabía de iglesia, no sabía prácticamente como le contaba, no sabía ni orar. Y sabiendo que mi mamá me habría enseñado esa parte, yo quería conocer, quería saber si era cierto también todo lo que iba pasando y todo eso. Y bueno, yo orando, oré eso hablando con Dios y, y no pasó ni un mes, no pasó ni un mes desde eso y llega una audiencia, ¿no? Como le dicen, llega una audiencia y ahí nos fuimos, los transportaron al juzgado, a mí y a mis dos amigos, ¿viste? Y nos llevaron al juzgado y nosotros teníamos un abogado que se dice abogado De de oficio. oficio, claro, o sea, era su abogado de ahí de la gente que no tenía como para pagar otro abogado. Un O abogado del sea, gobierno, de los de que gobierno, presionan el gobierno. claro, claro, sí, sí, sí. Y la verdad que cómo tocó Dios su corazón también, porque él, a pesar de lo que nosotros, porque nosotros ahí adentro hacíamos talleres, nos hacían como que rehabilitar, ¿viste? Nos sacaban de carpintería, computación y todas esas cosas, y íbamos, también estudiamos, nos daban unos tipos de diploma cuando terminábamos algunos cursos, y yo todo eso los guardaba y ese día en audiencia se lo entregué, y bueno, él peleó como Dios, como Dios con nuestras vidas, ¿no? Él peleó para poder ayudarnos a que nosotros podamos a salir privados de nuestra libertad. Y yo decía, tenía fe que iba a salir y que yo habría orado y hablado con Dios y sabía que ese era el día que íbamos a salir, a estar con nuestra familia, a agradecerle cada día más a Dios y,
y es fuerte, ¿no? Porque yo no sabiendo, o sea, orando y ahí aprendí desde ese día que sí que hay un Dios, ¿no? Y, y cómo, perdón, ¿no? Eh, ese día el abogado empezó a pelear por nosotros y, y nos mandan a terminan de hablar y nos mandan a una parte del mismo juzgado, nos mandan a una parte, tipo como una celda, ahí viste, y allá nos llega una notificación, subimos de nuevo y ahí empezó a hablar la, la del juzgado, ¿cómo se dice? Eh, la señora esta no me acuerdo, La jueza. la jueza, perdón. La jueza empezó a decir que bueno, que estaba conforme con todo lo que hacíamos y con todo lo que el abogado le dijo, ¿no? Y de ese día fue tan rápido que nos dijo que estábamos, bueno, la victoria es para Dios, ¿no? Lo dijo que estábamos, ya podíamos salir libres. Y de ese día fue impactante. Yo no podía creer porque fue tan rápido. No oré ni siquiera. Estuve ahí 5 meses y casi los 6 meses ya estuvimos privados de ser libres. Gloria a Dios. Ya nos quedamos libres. Perfecto, lo que hace Dios. Dios es más que bueno. Mi hermano, Dios te bendiga una vez más, Dios te dé la sabiduría de seguir adelante, la fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Para Sí, Dios nada Señor. es imposible. Una vez más, Dios te enseña y nos enseña esa linda audiencia que está allí, de que el poder de la oración, de que la oración puede mucho, de que si el justo, la oración del justo puede mucho, de que la Biblia dice de que si el hombre cae, Dios lo levanta. Aquí aprendemos lo que la Biblia dice plenamente, mis hermanos. La Biblia enseña que un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. Dios no lo desprecia jamás. Y Dios te invita esta noche a que te arrepientas de tus actos, de tus pecados y accedas a un compromiso con Él, porque grandes cosas tiene Dios para con tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, así como Dios levantó a mi hermano Alejandro, Dios lo quiere hacer contigo. No olvides suscribirte, darle a la campanita, dar like para que YouTube lo comparta a más personas. Si este video fue de bendición para ti, compártelo con tus seres queridos y con la gente que más amas. Dios te bendiga y Dios te guarde.